Hola a todos, mi nombre es la doctora Vanessa Padilla, soy egresada de la Universidad de Puerto Rico, donde hice estudios en medicina y psiquiatría y ya luego me especialicé en consultoría y enlace en psiquiatría en la Universidad de Miami, donde practico desde hace varios años. Hoy tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para ayudar a mis compañeros de Crear con Salud a compartir información educativa para cómo lidiar con enfermedades crónicas y COVID cuando decidimos ser los cuidadores de nuestros familiares. Agradezco mucho la invitación y lamento mucho que cuando tratamos de hacer este taller educativo en 2 ocasiones por Facebook Live no tuvimos mucho éxito, pero aquí grabamos la información para que sea de su educación y estamos más que disponibles para ayudarles en estos momentos tan difíciles. Quiero decirle y compartirle que todas las expresiones en este taller educativo son expresiones de mi persona y no representan las visiones de la Universidad de Miami. Así que vamos a nuestro tema de hoy. Nuestro tema se titula ¿Cómo lidiamos con el rol del cuidador o cuidadora ante enfermedades crónicas en tiempos de COVID-19? Y les voy a estar llevando información acerca de qué es el cuidador quemado, cuáles son los síntomas, cómo podemos prevenirlo, cómo podemos hacer un plan de cuidado para nuestro ser querido y cómo podemos también autocuidarnos. Cómo identificar y qué hacer cuando nos sentimos quemados. Y ya más tarde vamos a hablar de situaciones específicas en personas que están mucho más a riesgo de contraer el COVID, como por ejemplo pacientes que sufren de demencia, enfermedades cardíacas o diabetes. Así que empecemos con qué es la sobrecarga del cuidador. En inglés muchos lo conocen con el término de burnout y es un término que está con nosotros desde más o menos en 1974. Se describe como un agotamiento físico, emocional y mental de la persona que está cuidando a un ser querido que está enfermo por largos periodos de tiempo. Usualmente el cuidador lleva este rol en 24 horas al día, 7 días a la semana. Usualmente ese cuidador va a estar viviendo bajo el mismo techo que la persona enferma y se estima que el 20% de los hijos adultos son los que van a estar fungiendo como cuidadores de sus padres. Cuando estamos muy quemados y sobrecargados, nos va a afectar la moral y el bienestar psicológico y también va a, como consecuencia, afectar la calidad del cuidado que le podemos proveer a nuestro familiar. Se estima que las mujeres estamos mucho más a riesgo y que si no tomamos en cuenta el síndrome del cuidador quemado, hasta un 40% de los cuidadores pueden desarrollar depresión. Muchas veces nos vemos en situaciones de cuánto puedo controlar versus cuánto no puedo controlar. Y es muy importante hacer un balance entre lo que podemos ofrecer versus ayudar a nuestro familiar a mantener la autonomía a pesar de que dependen de nosotros. Y muchas veces necesitamos ayuda con las tareas médicas. Por ejemplo, muchos cuidadores están a cargo de cambiar vendajes, insertar catéteres, poner y velar por tubos de comida y todo eso puede aumentar el estrés, especialmente si ocurren dificultades para realizar la tarea o si hay otras personas que no nos pueden ayudar con el cargo de la casa u otras actividades que tengamos que hacer. Muchas veces se estima que la mayor carga se siente en casos cuando cuidamos a personas que son pacientes de demencia o Alzheimer, o cuando son personas también que tienen condiciones de salud mental crónicas. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar si sufrimos del síndrome del cuidador quemado? Básicamente, como cuidador, puedes notar que hay una persistencia de cansancio, hay problemas de sueño, ya sea la mayoría de las personas no pueden dormir bien, no pueden conciliar el sueño, se le interrumpe mucho el sueño o se levanta mucho más temprano de lo que desean. Estas personas tienden a aislarse, muchas de ellas si expresan la tristeza o la frustración a través del llanto, pueden notar aumento en episodios de llanto, aumento en episodios de frustración o sentirse tristes la mayoría de los días de la semana. También hay un sentimiento de que estamos muy estresados,
de que las cosas nos irritan con más rápido de lo que usualmente nos irritarían, o que tenemos los nervios de punta o estamos pensando en que sentimos ansiosos muchas ocasiones. Muchas veces vienen sentimientos y pensamientos detrás de esta frustración y esta ansiedad, y muchas veces nos sentimos solos, pensando no tengo la ayuda que necesito. Yo intento hacer todo lo que puedo y no tengo personas que me den el apoyo. No es imposible hacerlo todo por mí mismo. Así que si en algún momento como cuidador nos encontramos en una situación donde esos pensamientos vienen a la mente, es importante examinar si la carga y el agotamiento físico y mental es algo que nos está afectando. En ocasiones, así estemos haciendo todo bien y así tengamos ayuda, hay ciertos particulares momentos en la vida del cuidador que pueden llevar a desencadenar el agotamiento. Por ejemplo, si la persona que estamos cuidando se nos cae y hay complicaciones a raíz de la caída, si la persona tiene dificultad conteniendo la orina o la excreta, a veces es bien duro para la persona y esto puede llevar a úlceras, puede llevar a infecciones, y muchas veces hay sentimientos de culpa basado en que estamos tratando de hacer todo lo posible, pero la condición de la persona enferma va empeorando. También si la persona que estamos cuidando no duerme bien o tiene algún desorden de comportamiento, como caminar alrededor de la casa, salirse de la casa, esconder cosas en la casa, desaparecer cosas, ese tipo de comportamiento muchas veces pone mucha presión en la familia y el cuidador. Y muchas veces esto ocurre por ciertas expectativas. Y no tan solo son las expectativas propias, sino son las expectativas que tenemos en nuestra mente, que pensamos que los demás nos están exigiendo. Y hablemos de esas dos diferencias. Las expectativas propias es yo solo sé hacerlo, yo soy la esposa, yo soy la hija, yo soy la cuidadora, esto me toca a mí, yo antes no estaba presente, ahora sí, voy a hacer todo lo posible, si no estoy yo nadie lo puede hacer, y nos empezamos a poner toda esa carga a nosotros mismos, ya sea porque pensamos que es la única manera de hacerlo, porque pensamos que debemos hacerlo, o porque tampoco confiamos en otras personas en tomar nuestro rol. Ahora, cuando hablamos de las expectativas de otros, muchas veces pensamos que la sociedad nos pone en ese rol. Y que mi vecino, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Qué va a decir mi otro familiar si yo no tomo la responsabilidad? Él es mi padre, mi madre, todos mis hermanos o todos mis primos o las personas a mi alrededor están esperando que esté en mi rol. Y nos imponemos roles basados en lo que pensamos que la sociedad espera de nosotros. También muchas veces es la expectativa de que otras personas no quieren o no pueden cooperar y nos encerramos entonces en que no tenemos ese apoyo. Y muchas veces quiero hacer claro, muchas de estas situaciones son reales y la comunicación y un manejo efectivo de expectativa es lo que nos puede llevar a reconciliar cuál es nuestra capacidad humana para ser un buen cuidador. Porque recuerde, si no somos un buen cuidador y terminamos sobrecargados, la calidad de vida del paciente que estamos tratando de ayudar, en este caso nuestro familiar, se puede ver muy afectado. Y no debemos tratar de confundir roles, ¿no? Que tengamos el rol de cuidador no quiere decir que vamos a asumir otros roles que no nos corresponden y viceversa. Ahora, hemos hablado de qué es, hemos hablado de los síntomas, hemos hablado de qué precipita el quemazón. Vamos a hablar un poco más de cómo prevenirlo, porque antes de tratarlo es mucho más importante tratar de que no pase. Por ejemplo, es importante conocer la enfermedad que tiene el familiar que estamos cuidando. Si el paciente tiene demencia, si tiene diabetes, si tiene cáncer, es importante saber qué esperar de la condición y cómo va a progresar. Qué cosas son esperadas de mí y qué cosas son necesarias de mí. Es importante aprender a pedir ayuda como estrategia de prevención. Muchas veces, aunque queramos hacer todo por nuestra cuenta, es importante reconocer cuando hemos llegado al límite. Y es importante establecer y reconocer nuestros sentimientos. Si estoy frustrada, si estoy triste, si estoy nervioso, si no hacer algo, no tan solo es pedir ayuda, sino lograr encontrar alguna vía de ventilar y hablar de esas emociones. Muchas veces comunicación con otros familiares, comunicación con amigos
o grupos de apoyo de personas que son cuidadores de pacientes de la misma enfermedad que su familiar. Hay que aprender a usar las estrategias para manejar los síntomas de la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué nos funciona para ayudar a nuestro familiar enfermo a dormir? ¿Qué nos funciona para mantenerlos nutridos? ¿Qué nos funciona para manejar los patrones de comportamiento? Y eso, según usted vaya cuidando al paciente, se va a dar cuenta de qué funciona o no. Las cosas que funcionan las seguiremos haciendo más frecuentemente. Las cosas que no funcionan hay que alejarse un poco de ellas. Y sobre todo, la otra forma de prevenir y más importante que está en nuestro control es dedicarnos tiempo al autocuidado. Como cuidadores tenemos que estar bien para poder hacer a la otra persona sentir bien. ¿Y cómo nos podemos cuidar? Es bien importante poner en práctica todas las técnicas que existen para manejar el estrés. Por ejemplo, una técnica muy favorita mía que es muy sencilla de usar es la pausa. Y cuando estamos muy estresados o muy ansiosos tenemos que pausar. Tenemos que respirar profundamente y tenemos que preguntarnos cómo me siento. Y tratar de poner un nombre a la emoción y poner un nombre al pensamiento que estamos teniendo, ¿no? Y una vez entendamos por lo que estamos pasando y cómo nos estamos sintiendo y pensemos y pausemos, podemos entonces empezar el plan de autocuidado mejor. Es importante mantener nuestro sueño, tomar siestas si es necesario, aunque para muchas personas con problemas de sueño, las siestas no son recomendadas. Y para manejar su sueño a veces hay que hablar con su proveedor de salud o su médico para ver qué estrategias de higiene de sueño le pueden funcionar. El ejercicio es muy importante para prevenir el estrés. Dependiendo por lo que usted esté pasando y sus propias condiciones médicas, hay ejercicios de bajo impacto, de alto impacto, también hay meditación, yoga. Puede ser que a usted le guste tal vez pasar tiempo con sus mascotas, ir al aire libre, nadar, caminar, correr. Hay que identificar qué le ayuda y tratar de mantener una vida activa, al menos 30 minutos al día, de 3 a 5 veces por semana, puede hacer una muy buena diferencia. Cuando hablábamos de expectativas, también para cuidarnos, hay que poner las expectativas realistas. Si usted también tiene niños, tiene pareja, tiene otras responsabilidades en el hogar, es importante hacer una lista de prioridades y ver cómo va a dividir el tiempo y buscar ayuda para entonces usted también, cuando se esté cuidando a sí mismo, haya otras personas al cuidado del familiar. Otra forma de autocuidarse es poner límites y saber cuándo decir que no. Como cuidadores caemos en el patrón de a todo decirle que sí, pero es bien importante mantener la independencia de la persona que necesita de nuestra ayuda y reconocer cuando no somos capaces de hacer algo que es necesario y entonces buscar ayuda. Muchas de estas técnicas tal vez no las tenemos totalmente practicadas y se nos puede hacer muy difícil al principio, pero la práctica hace la perfección. Y mientras tanto es importante evitar hacer comportamientos que sean como la vía rápida de manejar el estrés. Por ejemplo, hay gente que se medica, hay gente que bebe alcohol en exceso, fuma en exceso, recurre a las drogas. Es bien importante alejarse de todos esos hábitos destructivos que pueden poner en juego la capacidad de tener el cuidado de un familiar. Así que no te automediques, busca ayuda si tienes algún síntoma que requiera intervención médica o si requiere algún tipo de medicamento. Presta atención a las cosas que son importantes para ti. Puede ser muy duro tomar el cargo de cuidador, pero también es importante que trates de hacer las cosas que tú añoras, que tú deseas. Y muchas veces hay cosas sencillas como actividades gratas familiares que uno puede tratar de incorporar a la persona que estás cuidando, de una manera que tú también puedas tener espacio para ti y el cuidador, la persona cuidada o esté bajo la tutela de otra persona o se incorpore a la actividad grata que tú estás haciendo. Es bien importante identificar tu grupo de apoyo y aprender a delegar tareas. Ahora que muchas cosas no se pueden hacer en persona o que tenemos que tener mucho cuidado en cómo nos acercamos a las personas, usamos la máscara, nos lavamos las manos, podemos usar la tecnología y muchas veces la tecnología está a nuestro favor, como por ejemplo tener cámaras de seguridad que nos ayuden a ver
el comportamiento del paciente en los momentos donde estamos en otra habitación. Podemos poner alarmas para recordarnos cuándo administrar las medicinas. Podemos usar reguladores de temperatura. Si la persona no está bajo el mismo techo y usted es un familiar que no es el cuidador directo, apoye a la persona que está cuidando a su familiar, haciendo videollamada o chequeando, preguntando si necesita ir a la farmacia o hacer alguna otra tarea en estos tiempos tan difíciles donde es importantísimo dividir tareas. Es bien importante seguir educándonos y no tan solo educarnos acerca de la condición, como les dije antes, sino acerca de los peligros y cómo nos exponemos a situaciones peligrosas donde puedan poner a nosotros y a nuestro familiar a riesgo de contraer el virus, el COVID. Hay que buscar ayuda profesional si no logramos encontrar esta información o si no logramos sentir bien después de manejar el estrés con las técnicas que hemos aprendido. Y para crear un buen plan de cuidado para nuestro familiar, no tan solo en tiempos de COVID, estos van a ser muchas ideas que sirven para en todo momento. Por ejemplo, es importante que usted tenga una lista o resumen de las condiciones que padece su familiar. Es importante que tenga una lista con las medicinas, no tan solo el nombre, pero la dosis, la ruta por donde se administra la medicina, ya sea por un tubo, por la boca, una inyección, un parcho, y también cuántas veces al día la medicina se administra. Es bien importante si el paciente tiene que asistir a tratamientos en el hospital, como una quimioterapia o una diálisis, que sepa cuál es la frecuencia, cuántas veces en semana, cuál es el especialista que lleva a cabo ese tratamiento, para que entonces no haya una interrupción. Muchos de los lugares tienen protocolos para que sea seguro, a pesar del COVID, poder llevar al familiar a continuar su tratamiento. Es bien importante familiarizarse con los protocolos para prevenir el COVID cuando visita la farmacia, cuando visita el médico, cuando visita el hospital, etc. Es importante tener una lista con los nombres de los médicos, todos los proveedores de salud, dirección o teléfono, cómo contactarlos en caso de emergencia. Es importante también discutir cuáles son las opciones de cuidado al final de la vida, quién va a tomar las decisiones difíciles en caso de que haya que administrar lo que se llama como CPR o la resucitación después de un fallo cardiorrespiratorio, si eso es algo que usted como cuidador o el persona como paciente, si todavía está en sus facultades mentales, quiere o no quiere. Y es bien importante empezar estas conversaciones difíciles temprano en la enfermedad, para que así podamos tratar con dignidad y compasión y proveer las metas de tratamiento que el paciente necesita y desea. También mantenga los documentos organizados, todos los documentos importantes, tarjeta de identificación, cualquier certificado de nacimiento, estados de cuentas de banco, cualquier cosa. Sabemos en Puerto Rico muchas veces con los huracanes y los terremotos ya tenemos nuestra mochila lista, pues es bien importante también en caso de emergencia de salud que tengamos nuestros papeles y nuestras cosas en orden. Ahora, pasemos un poco más específico al COVID. Con el COVID, como han escuchado por el CDC y varias agencias de salud, es muy importante usar la mascarilla cuando estamos en sitios públicos, usar la mascarilla si no podemos mantener 6 pies o más de distancia con otras personas, mantener distancia física siempre y cuando sea posible, y mucho lavado de manos y limpiar superficies que frecuentemente son compartidas. En caso del hogar, si alguien se enferma con COVID, es importante que esa persona se mantenga en un solo área de la casa o apartamento, que use la mascarilla en todo momento, que no comparta artículos de higiene personal y que la persona que esté ayudando a la persona con COVID también use la máscara y practique lavado de mano. Si hay dificultad respiratoria, fiebre severa o usted no sabe qué hacer, es importante llamar al 911 o ir a la sala de emergencia porque muchos pacientes se descompensan muy rápidamente cuando adquieren el virus. Así que la primera meta es prevenir contagiarse con el virus. Segunda meta es tratar de hacer un buen cuidado médico si tenemos COVID con poco o ningún síntoma y podemos estar en cuarentena en nuestra casa.
Y el tercer paso es, si tenemos COVID y nos complicamos, por favor acudir a una sala de emergencia o llamar al 911. ¿Ok? Entonces, situaciones especiales que se nos pueden presentar. Por ejemplo, hablemos de los pacientes de demencia. Los pacientes de demencia, cuando se enferman, el primer síntoma puede ser aumento en confusión. Es muy difícil, empiezan a hablar de cosas que no hacen sentido o se salen de la rutina o están mucho más agitados o mucho más dormidos e hipoactivos del usual. Si usted sospecha que ese no es la base del comportamiento de la persona, sería importante buscar ayuda médica. Mientras no hay un cambio en el comportamiento o en lo usual que el paciente de demencia tiene, en estos tiempos es bien importante mantener letreros en el baño que digan lávate las manos, letreros para cualquier cosa que queramos recordar. Bien importante que si el paciente sabe leer, que las cosas estén rotuladas, que si puede ser un pastillero que mantenga las dosis específicas que hay que tomar cada día, que tenga recetas suficientes en la casa para evitar muchos viajes a la farmacia. Y muchas veces los doctores están haciendo recetas de hasta 90 días y puede pedir la prescripción para que le dure 3 meses y así no tener que hacer tanto viaje a la farmacia. Es importante que tenga las mascarillas disponibles y que si el paciente está postrado en cama, que lo mueva de posición al menos cada 2 horas para evitar úlceras. Hoy día hay consultas vía telemedicina y pregúntele a su médico si usted puede ver al médico sin tener que ir a la oficina para evitar exponer al paciente. Es bien importante con pacientes de demencia también tener cuenta que la memoria a corto plazo se ve muy impactada. Las cosas viejas tal vez nos recordamos muy fácilmente, pero si usted le dice ahora las instrucciones para el resto del día, puede ser que se las tenga que repetir muchas veces, porque esa información reciente no se retiene. Así que mucha paciencia y mucha repetición y mucha guía en cómo hacer las actividades del diario vivir. Ahora hablemos de los pacientes con enfermedad del corazón o coronariana. Es bien importante, como les dije, mantenerse activo, hacer ejercicio si su corazón lo permite, no fumar, no usar drogas, no usar alcohol. Sabemos que los pacientes que fuman tienen mucho más riesgo a tener complicaciones si se contagian con COVID. Y los pacientes de enfermedad cardíaca es bien importante manejar el estrés, la ansiedad y la depresión si está presente, porque esto también predispone al paciente cardíaco a muchas más complicaciones. Es bien importante dormir bien, alimentarse saludablemente, porque un corazón enfermo tiene que trabajar mucho más para poder bombear la sangre, que de por sí necesita todo el oxígeno para funcionar. Así que es bien importante, en caso de enfermedad cardíaca, si se contagia con COVID, tratar de buscar ayuda médica, porque estos pacientes tienden a tener más complicaciones. Y mientras tanto, sabemos que no hay vacuna contra el COVID, pero sí hay vacuna contra la influenza. Así que todo paciente cardíaco, toda persona embarazada y muchas otras personas con enfermedad crónica deben tener su vacuna de influenza al día, porque aunque otra enfermedad, tener COVID más influenza o cualquier otra complicación solo añade al riesgo a la salud si nos complicamos. Y por último, vamos a hablar un poco de la diabetes. Es bien importante que sepan que hasta el sol de hoy no se han reportado recortes en la disposición de insulina para pacientes diabéticos debido al COVID, así que manténgase al día con su receta de insulina, con sus agujitas y con todo el equipo que usted necesita para monitorear el azúcar en la sangre mientras esté en la casa. Es importante que el cuidador sepa tomar el azúcar, es importante que sepa los valores de cuánto es el azúcar baja, cuánto es el azúcar alta y qué hacer si está muy baja, como por ejemplo dar una golosina o un dulce, una fruta, o qué hacer si está muy alta, cómo hacer hidratarse, cómo usar la insulina apropiadamente y cómo buscar ayuda médica si se necesitan ajustes. El control del azúcar es sumamente importante en los tiempos de COVID, porque si se contagia con COVID, los pacientes diabéticos no controlados tienden a tener muchas más complicaciones. Bueno, y para resumir, en estos 20-25 minutos he tratado de traerle a ustedes qué es, cómo se expresa, cómo prevenimos y cómo tratamos el quemazón del cuidador cuando
tenemos a cargo nuestros familiares con condiciones crónicas. He dado ejemplos de situaciones específicas en pacientes de demencia, Alzheimer, diabetes y enfermedad cardíaca. He recomendado no fumar, no usar droga, hacer ejercicio, no usar alcohol y estar en comunicación abierta con sus familiares. Pero para cerrar, realmente lo que les quiero decir, aprendamos a rescatar las actividades gratas, aprendamos a cuidar a nuestros familiares con respeto, aprendamos a identificar cuando nos sentimos agobiados y a buscar ayuda. Tengamos confianza en nosotros mismos, tengamos confianza en el cuidado que le podemos proveer a esas personas que tanto queremos. Y seguimos tratándolos con dignidad, con compasión, sin olvidar que realmente nosotros tenemos la capacidad de sobrellevar esto. Somos resilientes, tenemos destrezas para sobrevivir y para sobrellevar cualquier adversidad. Y así el COVID, los terremotos, el polvo del Sahara, los huracanes nos jamaqueen y nos pongan en episodios de estrés. Estamos aquí unos para otros. Y como puertorriqueña en Miami, les quiero mandar mi saludo, les quiero mandar mi fuerza y mis ánimos y recordarles que aún así los estudios dicen que el 90% de los cuidadores dice que no importa el esfuerzo y lo difícil, esto vale la pena. Sus familiares los tienen a ustedes, cuentan con ustedes y nosotros los proveedores de salud estamos aquí también para ayudarlos. Así que manténganse protegidos, protejan a sus familiares y en Crear con Salud estamos a su disposición. Espero poder seguir cooperando para traer la información educativa y mientras tanto no olviden los servicios de salud mental en nuestra isla, en Puerto Rico, como por ejemplo la línea Paz del gobierno, donde pueden llamar libre de costo al 1-800-981-0023. Así que estén muy bien y un placer, estamos para servirles.